Señor, te presentamos este tiempo. Amén. Confiamos en tu misericordia y aún confiamos en tu palabra de autoridad, que va por encima de nuestra debilidad. Amén. Nos sometemos a ti completamente, Señor. Amén. Ministra tú, comparte tú, hable tú, Señor. Amén. Oh, Señor, esta palabra sirva para la edificación de tu casa. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Llevamos un tiempecito sin vernos. Y estuve considerando qué compartirles. Y he seguido explorando cada vez más todo este proceso de la encarnación de Cristo y el fruto final de esa encarnación. Y moviéndonos ahora un poco hacia la línea de su crucifixión y resurrección, entramos a un tema muy especial que no se escucha, yo creo que no se escucha fuera del recobro del Señor. Y es el tema del nuevo hombre. Tenemos una cantidad de versículos, bastantes versículos. No los leeremos todos a la vez, así que según estemos entrando en ellos, iremos compartiéndolos, así que iremos moviéndonos. Así que dentro de la teología tradicional, realmente este tema que se menciona en Efesios 2:15 es desapercibido. Yo por lo menos no recuerdo, no sé si ustedes, pero yo no recuerdo. En mis tiempos de estudiante de seminario, nunca nadie me mencionó este asunto del nuevo hombre. Y posiblemente cuando yo escuchaba el término nuevo hombre, quizás yo pensaba que era el nuevo hombre que el Señor había hecho después de que yo lo recibí. Eso es lo más cercano que quizás pude yo buscar con relación al nuevo hombre. Pero cuando entramos al ministerio, entonces encontramos una visión mucho más amplia, una visión mucho más completa, que hemos querido comenzar a trabajarla para ver los detalles escondidos que hay ahí en este asunto del nuevo hombre. Así que pudiéramos decir que este proceso que estaremos hablando en esta noche, de una manera muy sencilla, es algo parecido a lo que pasó en la parábola del alfarero en Romanos 9:21. Así que podemos decir que Dios en Cristo, como el alfarero, entró en el vaso dañado e inservible y lo destruyó en la cruz y lo hizo nuevamente con los mismos materiales, pero elevados mediante el elemento de la divinidad, con el elemento más poderoso de la divinidad, que es la resurrección. Así que sé que siempre hemos aplicado el asunto de el alfarero a nosotros, pero cuando miramos qué fue lo que sucedió en la cruz, realmente eso fue lo que pasó. Si miramos con cuidado el verso que dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, que es el que encontramos en Efesios 2:15, donde dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Si miramos con calma eso, nos está diciendo que esto es un acto de creación.
Así que el único acto de creación similar llevado a cabo antes que este fue la creación de Adán. Así que la nota nos dice, Dios creó al hombre como una entidad colectiva. El hombre corporativo creado por Dios fue dañado por la caída del hombre. Por lo tanto, era necesario que Dios produjera un nuevo hombre. Esto se realizó por medio de la obra de Cristo al abolir en su carne las ordenanzas y crear en sí mismo el nuevo hombre. Fíjense, vamos a leerlo con calma. Parece que se entiende muy bien, pero fíjense lo que el ministerio está diciendo. Cuando Dios creó a Adán, creó una entidad colectiva. Y esa entidad colectiva se puede interpretar de muchas maneras y no quiero meterme en aguas profundas ahora. Pero el ministerio dice una entidad colectiva. Es decir, que Adán era la cabeza de la creación y Adán, Dios lo tenía a su lado como su asistente más cercano para él lograr su propósito en este universo. Pero, como hemos hablado ya anteriormente, este hombre corporativo creado por Dios fue dañado por la caída del hombre. Así que lo que está diciendo aquí el ministerio y lo que dice el apóstol Pablo en Efesios es que Dios necesitó crear otro hombre. Dios necesitó crear otro hombre. Y dicho de esa manera, el peso de Efesios 2 es muy grande. Y aún considero que ni el apóstol Pablo mismo le dio la amplitud que tenía o que tiene esa aseveración. Porque lo que está diciendo es que este nuevo hombre que el apóstol Pablo trae en Efesios 2 y en Colosenses es el sustituto de Adán. Claro, 1 Corintios 15, Cristo es el segundo Adán. Pero Cristo no vino a hacer este trabajo solo. Así es que, además de Cristo, Cristo entró en todos los procesos de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión. No solo para satisfacer el deseo de Dios como el segundo Adán, sino para él producir una extensión de él mismo. Así que este nuevo hombre se introdujo en un cuerpo de sangre y carne, con todas las características de la carne de pecado. Como hemos dicho antes, es algo similar a lo que ocurrió cuando Dios creó al hombre. En Génesis 1:26, él creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa semejanza no implica una copia con todos los atributos a la original, sino muy semejante. O sea que cuando Dios dice, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, no está diciendo Dios crea un hombre exactamente igual que él, sino que tiene una semejanza a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa primera creación se parecía a Dios, pero no tenía la vida divina dentro de él. Así que en eso es que es una semejanza, porque es igual, se ve igual, pero no es exactamente igual, porque le falta la vida divina. Entonces, en Cristo, y todo esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero se lo estoy repasando como una base. En Cristo ocurrió lo mismo, pero a la inversa. En Romanos 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjense que utiliza la misma palabra de Génesis 1:26.
en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Así que este Hijo, enviado por el Padre, vino en semejanza de carne de pecado, el cual Jesús también dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que Pablo lo menciona en Romanos 8:3 y Cristo en Juan 3:14, hablando con Nicodemo, le trae el asunto y se presenta a Cristo a sí mismo como la serpiente que se levanta en el desierto. Y le dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, cuando Cristo se levanta en la cruz, lo que se está levantando allí es, ¿qué? Una serpiente. Es lo que dijo Cristo. Entonces, quiere decir que este vino en semejanza de carne de pecado, también vino como una serpiente, es decir, con la semejanza, con la imagen de Satanás. Por eso es que Cristo le dice a los fariseos cuando ellos le cuestionan, ¿por qué tú dices que eres hijo de Dios? No, nosotros somos los hijos de Dios. Y Cristo le dice, no, ustedes no son hijos de Dios. El papá de ustedes es el diablo, le dice el Señor a ellos. Porque ya el Señor estaba hablando de la economía divina, en donde el hombre necesitaba recibir la vida divina para poder ser hijo de Dios. Pero Cristo sí era hijo de Dios. Ahora, así que Cristo portó este cuerpo sujeto a limitaciones. Todas las limitaciones que hay en la esfera terrestre, se restringió siendo hombre, pero elevó con su vivir las virtudes humanas degradadas y vacías con el vivir divino que él tenía. O sea, Cristo se viste con un cuerpo que, aunque no tiene la naturaleza satánica, y eso lo hace semejante, porque al igual que Adán no tenía la naturaleza divina y era semejante. Lo único que aquí ahora Cristo se viste de Satanás, se viste de serpiente, se viste de carne de pecado, pero semejante, porque no tenía la naturaleza satánica en él. Pero ese cuerpo humano no estaba divinizado. Ese cuerpo humano estaba sujeto a todo lo que era la degradación del universo. Ese cuerpo humano le daba hambre, ese cuerpo humano envejecía. Así que ese cuerpo humano tenía limitaciones que el Señor tuvo que tratar con ellas, restringiendo su alma, negando su carne, para que ese cuerpo humano se restringiera y pudiera entonces el Señor fluir como un Dios hombre, con sus elementos divinos dentro de las virtudes de ese cuerpo, que estaban completamente vacías y sin utilidad para Dios. Esto es bien serio, porque en cierta medida ahora nos toca a nosotros entrar en ese mismo proceso, donde el Señor nos pide que neguemos nuestra alma, el Señor nos pide que nos restringamos, para que entonces la divinidad tome control y dominio de este cuerpo caído. Eso es todo lo que está ahí. Cristo fue el prototipo, el modelo inicial para ese proceso. Así que finalmente Cristo lleva ese cuerpo, lo lleva a la cruz como el alfarero para que fuese roto y vuelto a hacer. Allí Cristo destrozó el cuerpo, destrozó la carne y destrozó todas las cosas negativas que estaban representando ese cuerpo. Así que necesitamos también ver que no solo Cristo tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado,
sino que ese cuerpo físico, por haber vencido al maligno, se convirtió en la oveja perfecta que Juan vio en Juan 1:4. Así que por su restricción, por él negarse a sí mismo y llevar su cuerpo a la cruz antes de morir, él se convirtió entonces en el sacrificio perfecto que Dios acepta y en donde todos fuimos incluidos. Por eso en la cruz dice en Isaías que en la cruz sucedió lo siguiente: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Y luego dice, pero él solo llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Es decir, que Isaías describe de una manera espectacular, maravillosa, el proceso de Cristo pasar de tener un cuerpo de pecado para moverse ahora a venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aceptado por Dios. Y que luego Pablo en Gálatas 2:20 al principio del verso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice la nota, el viejo yo que fue aniquilado no poseía divinidad, pero el nuevo yo le ha sido añadido Dios como vida. Refiriéndose al yo de Pablo, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Está hablando del ministerio de los dos yo que Pablo está diciendo ahí. El primer yo, que fue aniquilado, pero ahora hay otro que dice que el que vive, el Cristo que vive en mí, ese ahora tiene, ese es otro yo, que el que vive es Cristo en él. El nuevo yo llegó a existir cuando el viejo yo fue resucitado y Dios le fue añadido. Por una parte, Pablo había sido aniquilado, pero por otra, seguía viviendo como un Pablo resucitado, uno que había sido regenerado con Dios como su vida. Además, aunque Pablo dijo, ya no vivo yo, también dijo, vive Cristo en mí. Pablo describe en esas palabras el juego más complicado del universo, en donde no somos y somos. No somos conforme a la vieja creación y somos conforme a la nueva creación. Y eso nos va llevando entonces al tema. Por eso Pablo en Gálatas 6:15 trae una declaración que tampoco le damos mucho color, pero es muy seria y muy profunda. En Gálatas 6:15 él dice, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Mire, que Pablo esté diciendo eso, le tomó un proceso bastante largo, porque inclusive en sus primeros años de conversión, ustedes saben que él daba lo que fuera con tal de que el pueblo de Israel fuera salvo. Y ustedes saben que él estuvo a punto de hacer sacrificios y Dios se lo impidió. Y se llegó a rapar la cabeza y todo, con tal de agradar al pueblo y con tal de ganar al pueblo y porque respetaba las costumbres judías. Pero que Pablo aquí a esta altura diga, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Es decir, nada que tenga que ver con la ley, nada que tenga que ver con las tradiciones, nada que tenga que ver con las prácticas, nada, eso es cero, no vale nada. Eso dice Pablo ahí. Y trae una expresión maravillosa, sino una nueva creación. Una nueva creación. Así que estas palabras salgan de un hombre como Pablo es algo muy especial. Este principio de la nueva creación
Él lo trae también en Efesios 2:15, donde dice para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No hay muchos lugares en la Biblia que hable el tema de la nueva creación, pero está implicado en todo lo que es el nuevo hombre. Así que Él en sí mismo, todos entramos en Él, morimos en Él, fuimos resucitados y entonces se produce otra creación que viene a reemplazar la creación original y se produce un nuevo hombre corporativo. Así que ser parte de este nuevo hombre corporativo no es por nuestra elección, sino por su elección. Así que vamos ahorita a revisar los versículos, pero Cristo viene a ser el segundo Adán, como dice 1 Corintios 15:45, pero eso no finaliza ahí. Realmente el segundo Adán y su expresión final se consuma en Efesios 2:15, en la creación de un solo y nuevo hombre. Y cuando dice que de los dos pueblos hizo uno, no es que es únicamente de los judíos y los gentiles, es que se está refiriendo a todos los seres humanos, ya sean de un lado o del otro. Dios trabajó en su cuerpo como el sacrificio eterno. Los introdujo dentro de él, los llevó a la cruz y entonces comenzó algo nuevo. Por eso necesitamos constantemente refrescarle a los santos. La cruz no es solamente un lugar donde hubo muerte, sino que también la cruz es un lugar donde hubo creación. Así que vamos a revisar un poquito los versículos de arriba. Bajo este título del punto 8, ser parte de este nuevo hombre corporativo no es por nuestra elección, sino por su elección. Y en 2 Corintios 5, 14 y 15 surge una aparente contradicción, pero vamos a hablar de eso un poquito mirando los versículos para no crear mucho conflicto. Dice aquí: en el 23, Romanos 9, 23, para conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. 2. El 24, a saber, nosotros. Guárdense en esas palabritas que vamos a discutir algo interesante ya mismo. Nosotros, a los cuales también ha llamado, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea que fíjense como Pablo trae aquí cuidadosamente otra vez el tema de los dos pueblos. Nosotros. Cuando dice nosotros se refiere a los que han sido regenerados. Y en Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Y el 5, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Y primera de Pedro 1:2, escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué le traigo todos estos versos? Que usted dirá, bueno, sí, ya sabemos eso. Bueno, la pregunta que les tengo es, en la cruz, ¿Cristo murió por todos los pecadores o murió solamente por los que Él eligió? Consideren esa pregunta, porque hemos crecido desde pequeños
siendo católicos y siendo evangélicos, que dice que Cristo murió por todos los pecadores, ¿cierto? Siempre hemos dicho eso, pero vamos a examinar. Les he leído todos esos versículos porque está diciendo ahí que hubo una elección, que Él nos escogió. Pero cuando miramos 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Ahí dirán ustedes, ahí sí, pues entonces por todos. Y en el 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió por ellos y resucitó. Ahora, en Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos. Y le dejé el número 2, que es la nota que dice ahí. Y Brother Lee dice, ¿quiénes son todos? Dice, todos los creyentes. Dice Brother Lee en la nota, los creyentes. Así que cuando Pablo dice, porque Cristo murió por todos, se refiere a todos los que creyeron. Y los que creyeron fueron elegidos de antes de la fundación del mundo. Y en el 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir, hermanos, que este asunto de la elección, posiblemente tenemos que romper otra herencia, porque si Cristo murió por todos, pues ya está, pero no. Porque el Señor menciona, no tengo el versículo ahora, que Él dice que los que me diste, ninguno se pierde. Eso es lo que el Señor le dijo al Padre. Y se refiere a sus discípulos y se refiere a todos los que vienen. ¿Y cuándo se los dio el Padre al Señor? Se los dio en la presencia, se los dio en su elección, antes de la fundación del mundo. La pregunta que todos hacemos al principio que llegamos, que somos nuevos, ¿y cómo yo sé que yo soy elegido? ¿Y cómo yo sé que yo soy salvo? Y la pregunta es, cuando tú invocas el nombre del Señor, cuando tú vas a las reuniones, cuando tú cantas un cántico, ¿qué tú sientes? Mucha paz. Pues está bien. El Señor te está tocando. Un inconverso no va a poder recibir nada, porque esa es otra dimensión. Otra dimensión. Y hablar de esa dimensión del hombre nuevo y el vivir del hombre nuevo es otra reunión. Pero hoy quería traerles esta base del hombre nuevo. Así que, aunque esta es una nueva creación en donde todos fuimos incluidos, la gran diferencia en el punto 10 es que este hombre nuevo no es otro Adán, sino mucho más. Este nuevo hombre es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el organismo del Dios triuno y finalmente la nueva Jerusalén, que es la esposa de Cristo. Así que cuando habla en 1 Corintios 15:47 que Jesús es el segundo Adán, realmente ese no es el final del asunto, como tampoco hubiese sido el final del asunto si Adán no hubiese caído. Si Adán no hubiese caído, hubiese habido una expresión corporativa representando a Dios por todo el universo. Y entonces hoy nosotros somos el organismo de ese Dios triuno, representado en el grano de trigo, representado en el árbol de olivo, representado en la vid. Hoy estamos injertados en esos tres frutos, representados como el organismo del Dios triuno. Pero eso el apóstol Pablo lo vio
y se le reveló como el nuevo hombre. Es decir, el Adán, el segundo Adán corporativo. Pero ese segundo Adán corporativo, si miramos bien, viene a ser también el complemento de Cristo. Recuerda cuando después que Adán le puso nombre a todos los animales y luego Dios le dijo, vamos a hacerte una compañera, y Dios saca a Eva del cuerpo mismo de Adán. Adán dice, ahora sí, dice la expresión, dice, ahora sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, entonces cuando Cristo produce el nuevo hombre, hermano, aunque no lo dice, él tuvo que haber dicho, ahora sí. Ahora sí. Este que está aquí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así que hoy nosotros somos parte de ese nuevo hombre, somos parte de esa nueva expresión corporativa y necesitamos valorar esta segunda creación como algo grande, importante, y necesitamos trabajarlo y trabajarlo con los santos. ¿Por qué? Porque si usted tiene una conciencia y una visión de que usted es el nuevo hombre corporativo, que es la extensión y la expresión de Cristo, su vivir tiene que cambiar. Su vivir tiene que cambiar. Porque usted no es ya quien es usted, sino que usted es la extensión y la manifestación de Cristo como el nuevo hombre y su extensión corporativa por todo el universo. Y de hecho, y terminando, lo que define a los vencedores, que se habla ahí en Apocalipsis 12, son aquellos que han vivido y expresado el nuevo hombre. Todos los que han vivido y expresado el nuevo hombre, que son la extensión de Cristo, como dice en Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. Quiere decir que hay una conexión de vida. Mi vida está escondida en Él, Él está escondido conmigo, y eso hace una entidad corporativa universal, que esa entidad corporativa universal que salió de Cristo es el nuevo hombre. Y usted es el nuevo hombre, yo soy el nuevo hombre, y en todo el universo el Señor está laborando para que por lo menos un grupito de toda la tierra se comporte, viva, piense, exprese y sienta como uno solo. Señor, presentamos esta palabra a los santos. Guarda esta palabra, grábala en nuestros corazones. Amplifica nuestra visión espiritual para ver más allá de lo que es el nuevo hombre. Necesitamos verlo, Señor. Revélate a nosotros, de tal manera que podamos vivir, hablar, sentir, no como nosotros, no como el viejo hombre, sino como Cristo mismo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.